Hola, bienvenidos a mi canal, soy Isabel Melo, estudiante del quinto trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Apure. En el presente video les estaré hablando sobre el contrato de obras y el contrato de depósito. Entrando en materia, lo primero que vamos a definir es qué es el contrato de obra. Y es aquel medio por el cual se obliga a uno de los contratantes a hacer una cosa o a prestar algún servicio al otro mediante una retribución pecuniaria. De acuerdo a esta definición legal, se puede entender que el contrato de obras es aquel mediante el cual una persona se obliga a ejecutar un determinado trabajo de orden cualquiera, con vistas a un resultado final y en razón de una contraprestación o precio que la otra se obliga a satisfacerle. Su basamento legal se encuentra fundamentado en el artículo 1630 del Código Civil venezolano vigente, el cual establece que el contrato de obras es aquel mediante el cual una persona se compromete a ejecutar un determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle. ¿Cuáles son las partes de un contrato? Las partes en el contrato de obra se denominan una comitente o dueño de la obra y otra contratista, operario, obrero o artesano. En realidad, los términos más aceptados serían el comitente y el contratista. El contratista, quien se obliga a realizar una obra determinada, y el comitente, que es generalmente el dueño de la cosa adquirida o el beneficiario del servicio por el cual paga una determinada cantidad de dinero en calidad de retribución. A su vez, a este precio se le denomina compensación, honorarios o retribución. En este sentido, las características del contrato tenemos que es individual, porque requiere del consentimiento unánime de las partes que forman el contrato. Es principal porque es autónomo y no necesita de otro contrato. Es conmutativo porque hay prestaciones recíprocas determinadas en el contrato. Oneroso, ya que implica una contraprestación de quien se encarga de la ejecución de la obra. Es consensual, ya que basta con el simple acuerdo de voluntades. Dentro de los elementos del contrato tenemos como principal los elementos personales, que son los sujetos de contrato, que pueden ser personas físicas o jurídicas con la capacidad jurídica y la capacidad de obrar necesaria para obligarse. En este sentido, la capacidad en derecho se subdivide en la capacidad de goce, que es la aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos, comúnmente denominadas también como la capacidad jurídica, y la capacidad de ejercicio o la capacidad de obrar activa o pasiva, que es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin la existencia ni la representación de terceros, denominada también como capacidad de actuar. Dentro de los elementos reales tenemos la integración de la denominada prestación, o sea, la cosa o el objeto del contrato. Un ejemplo de esto sería dar una suma de dinero u otro acuerdo, y en este tipo de contrato sería la obra y el precio. Dentro de los elementos formales tenemos que la forma es el conjunto de signos mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes dentro de la celebración de un contrato. En algunos contratos es posible que se exija una forma específica de celebración, como por ejemplo puede ser necesaria la forma escrita, la firma ante el notario, ante testigos o entre otros. Ahora bien, vamos a hablar del contrato de depósito. Este se puede definir como aquel contrato en virtud del cual una parte denominada depositario recibe de otro denominado depositante la entrega de una cosa mueble con la obligación de guardarla y restituirla cuando ésta sea reclamada. Su basamento legal se encuentra fundamentado en el artículo 1749 del Código Civil venezolano vigente, el cual define el depósito como un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Dentro de las características de este contrato tenemos que el depósito propiamente dicho es un contrato real. Es gratuito por su naturaleza, pero no por su esencia,
pues se puede pactar una remuneración en favor del depositario. Es un contrato unilateral salvo cuando es remunerado. No es traslativo de propiedad o de otro derecho. El depositario es un simple poseedor precario de la cosa depositada. Este engendra obligaciones principales y es de trato sucesivo. Ahora bien, la clasificación del depósito se divide en voluntario y necesario. El depósito es necesario cuando lo hace alguna persona apremiada por un accidente imprevisto, como por ejemplo la ruina, un incendio, un saqueo, un naufragio, entre otros. El depósito será voluntario cuando se efectúa por el espontáneo consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito. Sin embargo, a estas dos categorías se le debe agregar una tercera constituida por los depósitos que la ley reputa necesarios. Dentro de los elementos esenciales a la existencia y validez del depósito tenemos el consentimiento de las partes, que es la manifestación de las partes de consignar el objeto, así como de recibirlo en custodia. El objeto del contrato, que son las cosas consignadas en calidad de depósito o custodia. La causa lícita, que es el objeto a dar en calidad de depósito y que éste debe ser de origen lícito. Asimismo, la capacidad legal de los involucrados dentro del contrato. El plazo de devolución, que es la fecha en la que debe ser devuelto el objeto o el bien depositado. Las condiciones de devolución, que son las condiciones que tendrán que cumplirse para que el depositario devuelva el bien. Y las condiciones de cancelación, ya que exista una retribución. Ahora bien, las obligaciones del depositario. Las obligaciones del depositario se pueden reducir en dos, que serían la guarda y la restitución de la cosa recibida en depósito. La obligación del depositante, siendo el depósito un contrato signalático imperfecto, el depositante queda sujeto a obligaciones sumergidas de hechos distintos a la celebración del contrato. Esta puede ser obligaciones de reembolsar gastos e indemnización por daños y la obligación de retribuir. Ambos contratos deben ser redactados y visados por un abogado para su respectiva protocolización. Asimismo, estos deben contener la identificación plena de las partes. Espero que este video les sea útil, déjenme su comentario y les recuerdo seguirme en mis redes sociales, Isabel Melo en Facebook y soy Isabel Melo en Instagram.